Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca. Y al final de este programa, no lo olviden, si ustedes lo quieren ver completo o quieren ver apartes, lo pueden encontrar en nuestra página de Facebook o en nuestra cuenta de Twitter. Y el audio del podcast está en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados hoy a Club de Prensa. En primer lugar, el corresponsal del diario O Globo del Brasil, Enrique Gómez Batista. Bienvenido, Enrique, a esta mesa como siempre. Muchas gracias. Dori Toribio, corresponsal española de 4. Bienvenida también a esta Gracias. casa. Y Rafael Matus, corresponsal de La Nación de Buenos Aires, bienvenido igualmente. Gracias. Bueno, el primer asunto tiene que ver ahí con la China. A veces hay que cambiar del señor Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, o de Cataluña a otros temas. Y este es verdaderamente importante porque en Pekín está teniendo lugar desde hoy y durante una semana el Congreso número 19 del Partido Comunista Chino. El presidente de la China, Xi Jinping, un hombre de 64 años, ha pronunciado un discurso de 3 horas 23 minutos y ha dicho varias cosas, pero esencialmente llama la atención esta. Señaló que la China está lista, está dispuesta a ocupar un lugar central en el escenario mundial y además ha manifestado que la China no tiene ningún inconveniente en convertirse en el país líder del planeta en asuntos políticos, económicos y medioambientales. Ha manifestado también Xi Jinping que el modelo de crecimiento chino está floreciendo. Recordemos que la China es una dictadura, pero recordemos también que el crecimiento de la China es sorprendente. Un país con 1.400 millones de habitantes, el más poblado del mundo. Y les voy a dar un dato que me llamó mucho la atención. Hace pocos días en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard, en Massachusetts, estaban presentando un libro de Graham Allison, quien fuera director precisamente del Kennedy School, y hablaban Samantha Power, la ex embajadora de Estados Unidos en Naciones Unidas, con Neil Ferguson, el historiador británico. Y Samantha Power recordó un dato que da el señor Allison en este libro, que se refiere a la posibilidad de una guerra, no solamente una guerra militar, sino una guerra comercial entre Estados Unidos y la China. Y el dato es muy llamativo. Dijo la señora Samantha Power que en esta obra se dice lo siguiente: entre el año 2011 y el año 2013, repito, entre el año 2011 y el año 2013, en la China se produjo y se utilizó tanto cemento, estamos hablando de construcciones, tanto cemento como en Estados Unidos en todo el siglo XX. En todo el siglo XX. La pregunta es, y empiezo con Rafael Matus, ¿será que la China ya se volvió la primera potencia mundial, como está diciendo el señor Xi Jinping? Bueno, se encamina hacia eso, ¿no? El gigante asiático es hoy la segunda economía más grande del mundo. Su poderío militar, que aún no iguala al de Estados Unidos, que es la primera potencia militar, está creciendo, está aumentando. Y sobre todo el liderazgo de Xi está mutando, ¿no? Y esto tiene que ver también con el vacío que generó en el escenario global Estados Unidos con la elección de Donald Trump. Me parece fue muy significativo este año ver a Xi Jinping en el foro de Davos, que es el gran foro de la economía occidental, del libre mercado, que se realiza en Europa todos los inviernos, luciéndose como una de las principales figuras, uno de los principales líderes de la escena global. Y China también se ha convertido en punta de lanza de la lucha contra el cambio climático, más aún con la salida que marcó Donald Trump de Estados Unidos del Acuerdo Climático de París. Otro dato más, Trump también quitó a Estados Unidos del Acuerdo Transpacífico, que era la gran apuesta que tenía Occidente para tratar de equilibrar el ascenso de China con una asociación estratégica multilateral nunca antes vista, una arquitectura no solo de libre comercio, sino de integración económica que buscaba de alguna manera ponerle límites al ascenso de China, que todavía sigue causando mucha inquietud en Occidente, pues más allá del poderío económico de China, más allá del liderazgo de China en algunos temas con Occidente que están en consonancia, como por ejemplo la lucha del cambio climático, el récord de defensa de los derechos humanos de Beijing todavía es muy malo. China tiene presos políticos, China no es una democracia libre como la interpreta o como se vive en Occidente. En China no hay una libertad plena de expresión, y esto genera muchísima inquietud en mente Occidente, porque la pregunta que se cae madura es si China va a ser la potencia que lidere en el mundo de aquí en más. ¿Qué va a pasar con los valores que ha pregonado Occidente durante todo este tiempo? Y esa es una pregunta que creo todos estamos muy expectantes para ver cómo va a ser respondido. Enrique Gómez Batista. Bueno, y
creo que en varios puntos ya sí China es líder global. Por ejemplo, hemos visto lo que pasa en los sectores de más de punta de tecnología, por ejemplo, de coches eléctricos, de energía solar. Depende de China para saber para dónde el mundo va. En muchos puntos, esto es la clave hoy, es China. Para nosotros en Latinoamérica, todos los precios de los productos que exportamos es definido por China más que el comercio de Estados Unidos, de Europa. O sea, el peso es en muchos puntos muy importantes incluso para nosotros de Latinoamérica. China ya es el líder de hecho del mundo. Pero el gran reto es, o sea, el discurso de Xi llama la atención que habló eso, o sea, que está presentando como una nueva opción para el mundo. O sea, esa nueva opción no son los valores occidentales de democracia, de libertad. Hemos visto que desde que llegó al poder, la represión, la persecución con política creció mucho en China. Esto es un dado muy malo. Esto no puede ser un ejemplo para otros países, no puede ser una forma de liderazgo que realmente sea importante. Hemos visto tantos retos, tantos desafíos en las democracias de Europa, de Estados Unidos, de Latinoamérica, y China tenta presentarse como una opción estable, viable, pero sabemos que no es verdad porque es una dictadura y tienes problemas serísimos internos. Lo gran reto es, este modelo chinés de economía no puede, que el liderazgo no puede suplantar el liderazgo político, ideológico occidental. Este es el gran reto de aquí para adelante. La revista The Economist, Dori, trae como carátula en la última edición, la que empezó a circular el pasado viernes, justamente al señor Xi Jinping, el presidente de la China. Y dice esta revista que ya hoy día Xi Jinping tiene mayor influencia en el mundo que Donald Trump, entre otras cosas porque, como anotaba Rafael, el señor Donald Trump es un aislacionista. Empieza el artículo, el editorial principal, el Economist, diciendo: los presidentes de Estados Unidos siempre han dicho que sus equivalentes, sus colegas en la China son mucho más poderosos que ellos. Lo dijo Richard Nixon de Mao Zedong en su momento, lo dijo Jimmy Carter de Deng Xiaoping en su momento, lo dijo Bill Clinton de Jiang Zemin en su momento, y lo ha dicho recientemente Donald Trump, pero la revista dice que en este caso Trump sí tiene razón, que Xi Jinping ya es mucho más poderoso y más influyente, sobre todo, entre otras cosas, porque además no es un hombre que cause problemas en la escena internacional, a diferencia de Vladimir Putin, el presidente ruso. ¿Será eso verdad? Hay una prueba de fuego para comprobar si eso es verdad, y a mí me parece que sí, y es démonos cuenta cómo el resto de la comunidad internacional ha rebajado el tono de las denuncias a las violaciones de derechos humanos en China en los últimos 2 o 3 años, empezando por el propio presidente de Estados Unidos, que sabemos que durante la campaña electoral cargaba habitualmente contra China, pero desde que ocupa el despacho Oval, el tono de las denuncias, hasta en el asunto de Corea del Norte, un asunto que, como sabemos, enciende al presidente de Estados Unidos, pero ni siquiera ha levantado el dedo para acusar a China sobre lo que no está haciendo para mediar en todo este conflicto. Es decir, pese a que, como subrayaban los compañeros, el tema de los derechos humanos, de la concentración de poder político en el líder, por ejemplo, es decir, hay factores poco democráticos en China, las denuncias de la comunidad internacional cada vez son menos y cada vez se está poniendo más el foco en la economía más poderosa o en la economía que va camino de ser la más poderosa, en los avances, en el recibimiento al líder chino, y para mí esta sería una prueba de fuego. Y hay 2 factores además que voy a subrayar, además de lo que contaban los compañeros. Uno, efectivamente, es cómo, ya no solo una comparación entre los líderes, entre Donald Trump y Xi Jinping, es entre los 2 países, por ejemplo, en la representación de los organismos internacionales. Cómo al Estados Unidos estar dando un paso para atrás, eso está cambiando las dinámicas dentro de Naciones Unidas, dentro de la UNESCO, cómo funcionan ahora los intercambios entre las delegaciones cuando Estados Unidos da pasos atrás, por ejemplo, en un asunto tan claro como la lucha contra el cambio climático. ¿Quién está dando un paso adelante ante este vacío de liderazgo, ya no solo del presidente de Estados Unidos, sino de las representaciones estadounidenses en cuestiones de cambio climático en los organismos internacionales? Y eso es raro, porque es un paso nuevo. Hemos visto, por ejemplo, en la década pasada, China creciendo su fuerza y su liderazgo junto a regiones que estaban medio olvidadas de Europa y de Estados Unidos, como África y Latinoamérica. Hemos visto la fuerza que China tiene en África hoy es imposible, es incomparable con otras potencias. Pero ahora está avanzando para sectores tradicionales del mundo occidental, como ONU, UNESCO, todas esas otras instituciones que fueron creadas por Estados Unidos después de la guerra y cada vez más están abandonadas por Trump.
Y esta era la segunda parte que quería subrayar, y es, además de la retirada de Estados Unidos y el lugar o el vacío que está intentando ocupar China, estaría la expansión en Latinoamérica, como desde 2012 se han incrementado los contactos, los intercambios comerciales, la representación empresarial, un vacío que también está aprovechando el líder chino. Estas serían mis dos conclusiones. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Dori, hay noticias de Cataluña en España, como es obvio, después de aquel referendo del pasado 1 de octubre, en donde muchos ciudadanos en Cataluña votaron si estaban a favor o en contra de la independencia, cuyo resultado, según las autoridades de la Generalitat, del Gobierno Regional de Cataluña, es que el 90% de la gente estuvo a favor del sí, referendo declarado contra la ley por el Tribunal Constitucional Español, y que según muchas entidades no tuvo realmente mucha transparencia. Se veía gente votando en las iglesias, gente votando en la calle, pero para el gobierno catalán tiene una validez importante. El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, declaró la independencia de esa comunidad autónoma española, declaró además que suspendía esa declaratoria de independencia mientras se lograba entablar un diálogo con el gobierno español. Eso no se ha producido, y el presidente del gobierno central español, Mariano Rajoy, le dio 2 plazos al señor Puigdemont. Uno se vencía ayer, tal vez, para que echara para atrás la declaratoria de independencia, y el otro plazo, para que cambie de opinión, se vence mañana, día jueves, a las 10 de la mañana, hora de España, es decir, 4 de la madrugada, hora de la costa este de los Estados Unidos. Aquí, ¿qué puede ocurrir? El señor Rajoy le pide al señor Puigdemont que tenga sensatez, y en lo que confía parte del gobierno español, aunque yo no sé si eso se vaya a producir, es que el señor Puigdemont cambie de parecer y más bien convoque a unas elecciones regionales en Cataluña. Eso podría ser un camino. El otro camino, la otra cosa que puede ocurrir, es que el señor Puigdemont se mantenga en lo que ha hecho hasta ahora, en la misma línea de conducta que ha tenido hasta ahora, y que declare la independencia de Cataluña, y que ya no quiera ni siquiera un diálogo con el gobierno español. Aquí, ¿qué puede ocurrir? Que es lo que se pregunta todo el mundo. Aparentemente, Puigdemont lo que convocará será quizá unas elecciones para una especie de asamblea constituyente en Cataluña, para redactar una constitución. Esto se ve bastante confuso. ¿Cuál es su percepción de lo que está ocurriendo? Todos los ojos están puestos efectivamente en el líder de Cataluña ahora, que tiene esas 2 opciones y además una tercera, que sería otra vez no hacer nada. Porque recordemos que para el primer plazo, cuando el gobierno le exige una explicación y le dice díganos claramente a España y a la comunidad internacional, ¿ha declarado usted la independencia sí o no? Porque como bien explicabas, fue un sí, pero después fue un no, no se rellenó la documentación que había que rellenar, no se informó oficialmente al gobierno español, y entonces el gobierno pidió una aclaración, sí o no. Esa respuesta tan sencilla todavía no la ha respondido el líder del gobierno catalán, y es porque está esta estrategia, esta casi jugada de ajedrez para ganar tiempo. Y entonces mañana es cuando se cumple el plazo definitivo, y es cuando tiene que decir sí o no. Si alguna gente cree que puede llegar a dar marcha atrás y entonces decir que no declara la independencia unilateral de Cataluña, resulta difícil creer que, llegados a este punto, el gobierno catalán vaya a dar marcha atrás, y según las declaraciones en las últimas horas no parecen tener intención de hacerlo. Parecen más encallados, atascados en esta postura que no tiene salida ahora mismo, que es un camino sin salida, que es representar una especie de dualidad entre el diálogo y la represión, que ellos lo que dicen, están ofreciendo un camino hacia el diálogo versus la represión de lo que consideran está haciendo el gobierno español. Y lo que el gobierno de España responde a esto es que no hay diálogo si no es dentro de un marco democrático, que es conforme se está proponiendo desde el gobierno de Cataluña. El gobierno español lleva diciendo desde el principio que todo esto está fuera de la Constitución, desde la convocatoria del propio referéndum a un diálogo fuera de los marcos de la legalidad y del Estado de Derecho. Así que están atascadas las posiciones en este momento. Ahora mismo quien tiene que dar el paso adelante mañana es el gobierno de Cataluña, pero como digo, no parece que vaya a dar marcha atrás a esta hora en la que estamos hablando. Quedan muchas horas por delante todavía, y además un punto importante que también creo que hay que recordar son, que no se habla siempre, son las presiones que están recibiendo los dos, tanto el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, como el líder de Cataluña, Puigdemont, están recibiendo por sus lados para hacer una cosa u otra. No solo las presiones que ya sabemos en Cataluña de los independentistas a Puigdemont para que acabe de dar ese paso adelante que no ha querido dar, y muchos lo consideran de cobardía después de haber llegado hasta aquí, no acabar de dar ese paso, pero recordemos que también Mariano Rajoy está recibiendo presiones dentro de su propio partido, dentro del Partido Popular, que es el partido de derecha en España, de lo que se llama el ala más conservadora, diciendo que tiene que hacer algo, que tiene que poner mano dura y que tiene que activar ese artículo 155. Esto es lo que espera mucha gente
Hoy hay varios análisis en varios medios insistiendo en que el presidente también está recibiendo presiones desde dentro para que sea mucho más duro de lo que ha sido hasta ahora. Y mi reflexión final es doble. Una es, pensemos lo surrealista que puede llegar a ser todo mañana y lo grave y lo peligroso que podríamos estar en un escenario en el que Cataluña declara unilateralmente la independencia y al mismo tiempo es una comunidad intervenida por el gobierno. Mañana podríamos estar en este escenario doble que es absolutamente surrealista y disparatado, a mi juicio. Y segundo, es la incertidumbre que ya está creada, y esto ya tiene una repercusión, y no me refiero solo a la fractura política y social, que es evidente que ya está en las calles, sino también a la económica. Claro. Hay análisis que aseguran que esto puede llegar a costar a la economía catalana, pasarle una importante factura, pero también a la española de 13.000 millones de euros, estamos hablando de un... Bueno, el gobierno ya recortó la previsión de crecimiento debido a la crisis en Cataluña. El gobierno ya recortó y el Fondo Monetario Internacional aquí en Washington la semana pasada también dio un toque de alerta a España diciendo que cuanto más se prolongue esta situación de incertidumbre, más va a pasar factura, porque además recordemos que ya son 700 las empresas que se han marchado de Cataluña y es precisamente por la incertidumbre. Muchas empresas se han ido, la Caixa o CaixaBank, que es el banco más grande de Cataluña y uno de los 5 más grandes de España, el Banco Sabadell, otro banco importantísimo, el Grupo Editorial Planeta ha anunciado su cambio de sede, empresas tecnológicas, empresas como la fabricante de pan tajado, o pan en Bimbo o Colacao, que es un alimento que utilizan mucho los niños para mezclarlo con la leche, todos ellos se han ido. Enrique Gómez Batista. Sí, eso demuestra un poco cómo está dividida la Cataluña. Crece de un gran punto, porque cuando vemos, por ejemplo, que 90% de los catalanes que fueron a la urna votaron por la secesión, pero es verdad que solamente 43% fueron a votar. O sea, nadie sabe exactamente lo que la mayoría de las personas quieren. Y esto para nosotros es lo más raro. O sea, un país que quiere ser tan democrático en Europa hoy, no defender un referéndum, no defender que las personas voten lo que exactamente las personas quieren. A partir de ahí, sería incluso más sencillo para el gobierno central intentar mantener la unidad de España. Ese es el gran reto. Y yo creo que incluso las personas de Cataluña se quedan en medio de este juego, que cada vez más es una pelea entre dos líderes políticos, que son cada vez menos líderes, que cada vez tienes menos apoyo. Y ellos no saben qué pensar y están como juguetes. Y estos datos, por ejemplo, de que 700 empresas mudaron su sede de fuera de Cataluña, eso es muy malo. Eso impacta, se parece también que es como deja la economía con rehén de toda esa situación. O sea, para mí la gran solución sería lo que quiere exactamente el pueblo, cómo quiere decidir, qué opina. Eso sería la clave para solucionar todo. Pero que hemos visto hasta ahora, eso no está en el radar, no está en la mirada posible de que vaya a haber una consulta popular clara, organizada, transparente, para saber lo que piensa el pueblo catalán. Tendría que haber una reforma a la Constitución de todas maneras. Si fuera de eso, dos líderes de la sociedad civil catalanes fueron apresados, como sabe todo el mundo, ayer, porque se los acusa del delito de sedición y por el riesgo de fuga, según un juez que fue el que tuvo el fallo, pues los envió a la cárcel. Y esto desde luego ha espoleado, ha estimulado, ha exacerbado, ha incrementado el nacionalismo en Cataluña. Rafael Matos. Bueno, esto coincide en esto que decía Enrique, ¿no? Es una crisis en la cual la principal pregunta sigue sin respuesta, que es ¿qué quieren los catalanes? Madrid quiere la cabeza de Puigdemont, creo que eso no queda ninguna duda. Y lo que está haciendo Rajoy es ofrecerle de alguna manera una salida elegante a través de elecciones, de alguna manera para zanjar la crisis que desató el movimiento independentista. Si llegan a haber elecciones, obviamente es imposible no verlo como un referendo sobre si se le da aire, se le da energía al movimiento independentista o no. A mí también lo otro me sorprende es la torpeza política con la cual se ha manejado esta crisis, tanto en Madrid como en Barcelona. Estamos discutiendo, ayer se discutía en esta mesa si hay presos políticos en un país europeo debido a que Madrid responde a la crisis catalana con la Constitución y la justicia, blandiendo la Constitución del 78 sin hablarle a la grieta catalana, sin hablarle a la grieta española, ¿no? sin dar una respuesta política certera. Se había abierto una pequeña ventana con este sí pero no de Puigdemont, con el debilitamiento en la calle, sobre todo, del movimiento independentista, para abrir un diálogo, para discutir una posible reforma constitucional, que como decía Enrique, puede abrir la puerta para un referendo legal, para ver si se podía zanjar esta crisis,
Madrid responde con el arresto de estos dos líderes secesionistas. Hablamos de si hay presos políticos o no en un país europeo. Y ahora de vuelta, Rajoy trata de abrir una nueva ventana. Hay que ver qué va a responder Puigdemont. A mí no me sorprendería para nada que Puigdemont saliera con una suerte de ni, ¿no? Si ya salió con un sí pero no, ahora a ver cómo trata de ganar tiempo. Lo cierto es que, coincido en esto que decía Enrique, ¿no? Que seguimos sin tener una respuesta para la principal pregunta que existe en la raíz de esta crisis. ¿Qué quieren los catalanes? Cambio de asunto, Enrique Gómez Batista, y nos vamos a Venezuela y a Colombia. En Venezuela hubo elecciones a las gobernaciones, a las 23 gobernaciones, el pasado domingo. 17 de las 23 terminaron en manos del oficialismo, de los partidarios de Nicolás Maduro, de los chavistas, las otras en manos de la oposición. La oposición ha dicho que aquí hubo un fraude, incluso se ha hablado de que el organismo que estaba vigilando, supervisando la limpieza de estas elecciones era el Consejo de Expertos Electorales en Latinoamérica, así se llama la entidad. Pero su presidente, Nicolás Moscoso, ya había dicho recientemente que él daba fe de que habían sido limpios los comicios por los cuales se eligió a la Asamblea Constituyente convocada por Maduro, que terminó clausurando a la Asamblea Nacional, al Parlamento elegido democráticamente en el año 2015. Bueno, eso ha pasado en Venezuela. Dijo Nicolás Maduro, el presidente, que el chavismo ha regresado, que el chavismo está más vivo que nunca. No ha vuelto a haber manifestaciones desde que la oposición tomara parte en estas elecciones del pasado domingo. Pero ¿qué ocurre con Colombia? El presidente Juan Manuel Santos, el presidente colombiano, envió un mensaje ayer por su cuenta de Twitter diciendo: ante el no reconocimiento de resultados electorales en Venezuela, la solución es, : elecciones generales, veedores extranjeros y Consejo Nacional Electoral Independiente. Debe meterse Santos en este asunto, aunque hace muchos meses no se metía. Hay gente en Colombia, incluso los opositores colombianos, que decían que él debía opinar. Ahora está opinando desde hace algún tiempo para acá. ¿Debe Santos seguir por esta línea? Yo creo que sí, porque Colombia está siendo directamente afectada por eso. Colombia es el país que más recibe refugiados venezolanos, vamos a decir así, porque personas que están huyendo de la hambre o por medicaciones, que intentan atravesar la frontera para conseguir un poco de dignidad en su vida. Entonces sí, Colombia está haciendo un liderazgo que tal vez cabería a otros países de la región más grandes, que tienen más relaciones más cercas con Venezuela, como Brasil, pero que con problemas internos no están haciendo. Y creo que sí que Santos está bien y hace defendiendo un punto que es un punto común a los que defienden los partidos de oposiciones. Yo conversé ayer con Carlos Vecchio, que estaba acá en la OEA para hablar de la situación del país. Él me ha dicho exactamente eso: defiendo elecciones generales, transparentes, organizadas por un nuevo organismo, por esa Comisión Nacional Electoral, y con supervisión internacional. Y pregunté a él si esa elección de domingo no fue una trampa, no fue malo para la oposición, porque, acuerda, hace 2 meses, 3 meses, la oposición no tenía certeza si participaría o no. Y participó y perdió con esas cosas que siempre más, denuncias de fraudes, de todo. Él me ha dicho que no, que fue bueno por 4 motivos. Por la movilización de las personas, por mostrar al mundo las fraudes que ocurren, para crear liderazgo y para también transmitir el mensaje de que Venezuela necesita de un cambio. Pero es fato que la oposición se quedó un poco perdida, imaginaba que ganaría más estados. Fue un golpe para la oposición a Maduro y ellos están sin norte muy bien definido qué van a hacer. Creo que van a unificarse pidiendo esas elecciones generales, transparentes, con observadores internacionales, pero todo lo que hemos visto en estos últimos tiempos en Venezuela, nada lo cree que Maduro va a aceptar eso. Dorita Olivia. Hay aquí siempre con estas situaciones de la intervención de los líderes extranjeros, para mí hay una doble situación. Por un lado, no parece nada del otro mundo que Santos pida unas elecciones con observadores internacionales, sería lo mínimo, ¿no? Es normal. En una situación normal sería una petición absolutamente dentro de los cauces más políticos y de los ejercicios más políticos. Ahora bien, tal y como está la situación en Venezuela, sabemos que cada vez que un líder extranjero interviene, opina, dice cualquier cosa sobre la situación,
a Maduro le hace un favor, porque lo interpreta como esta injerencia extranjera, unifica los suyos en contra del enemigo exterior, y eso le funciona muy bien. Construir esta especie de teatro en la que hay enemigos exteriores atacando la soberanía de Venezuela siempre le funciona. En este caso con más razón, porque además Colombia es un país vecino, con lo cual siempre yo veo esta dualidad en las intervenciones o en las declaraciones de los líderes extranjeros. Y luego, por otro lado, claro, cada vez que están poniendo como la oposición sobre la mesa la solución de las elecciones, esto ya quita toda la validez a cualquier proceso de diálogo y mediación en Venezuela, porque si se está diciendo que la única solución posible son unas elecciones presidenciales, entonces ya significa que estamos pasando de página y estamos olvidando cualquier otro intento de diálogo, y también creo que hay que medir esas consecuencias, porque no está muy claro que este camino esté terminado, y no está tampoco muy claro que unas elecciones presidenciales, como bien decía Enrique, sabiendo todavía cómo faltan los mecanismos democráticos y la salud electoral en Venezuela, que no está muy claro, porque sí, estos ejercicios electorales como el del fin de semana demuestran al mundo que las cosas no funcionan bien, pero es que eso ya lo sabemos, no hace falta demostrarlo más, hace falta solucionarlo. Entonces, ¿estamos seguros que la convocatoria de unas elecciones presidenciales, sabiendo que no siempre se están cumpliendo los cauces democráticos electorales, es una buena solución en este punto? Rafael Matos. Bueno, como decía Dori, ¿no? Creo que el pedido de Santos se cae de Maduro, valga la construcción de la oración. Y no es algo nuevo, digo, es algo que ya han insistido los cancilleres del llamado Grupo de Lima, es algo que ya se ha insistido desde el OEA, que la única solución posible a la crisis humanitaria, económica, política, social que se vive en Venezuela son elecciones libres, con observadores internacionales, que permitan, obviamente, elegir un nuevo gobierno, sea el de Maduro, sea el de la oposición. Ahora, pedir hoy, como está la situación en Venezuela, que Maduro acepte elecciones libres con observadores internacionales, es como pedirle a un alcohólico que no beba o un cocainómano que no consuma cocaína. Nada indica que Maduro vaya a ceder a la presión internacional, y tampoco nada indica que los países de América Latina, que son los que han tomado el liderazgo para tratar de encauzar la crisis en Venezuela, vayan a cambiar su estrategia de seguir elevando la presión internacional en busca de una salida política. Obviamente la solución está en el diálogo, pero hoy tampoco existe mucha credibilidad, al menos dentro del llamado Grupo de Lima, insisto, en el proceso de diálogo en el cual participa el gobierno de Maduro. Es muy duro lo que pasa en Venezuela porque uno no ve una salida a la crisis. Y cada vez que, a medida que pasa el tiempo, uno ve cómo Venezuela parece encauzarse más en el mismo camino en el que ya se encauzó Cuba. ¿Cómo se sale de eso? Es una pregunta a la cual hoy nadie, ni en América Latina ni en Estados Unidos, ofrece una respuesta certera. Y esta es la gran tragedia que yo veo en Venezuela, que nadie tiene una respuesta sólida, certera, creíble para mostrar un camino de salida a la crisis. La sección en palabras hoy se la dedicamos a uno de los grandes pensadores españoles, y aquí está. Es don José Ortega y Gasset, pensador español, que decía yo, murió hoy hace 62 años en Madrid, había nacido también en Madrid. Y algún día el señor Ortega y Gasset dijo lo siguiente: el hombre, el ser humano, el hombre se diferencia del animal en que bebe sin sed y ama sin tiempo. Enrique Gómez Batista. Bueno, es una frase que sigue, creo que actual, porque muestra un poco los retos que tenemos hoy, ¿no? O sea, parte de los problemas que vimos, que tanto comentamos aquí en este programa, parte de eso, o sea, de esta voluntad más grande que sus necesidades, y una parte de beberse en serio, o sea, de que tentar siempre conquistar más de todo eso. Creo que eso sí es parte totalmente humana y que crea muchos de esos problemas que tanto vimos, que tantos creemos aquí. Dori Toribio. Una más, además, característica del hombre, que es tropezar dos veces con la misma piedra, ¿no? Tenemos de todo. Rafael. Bueno, si algo que le lleva al hombre o a la mujer a cometer errores es justamente la bebida o el amor. Ay, ay, ay. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24. Hace un instante, antes de entrar nuevamente al aire, decía Dori Toribio, qué horror. Y luego le pregunta a Rafael Matus qué, y dice Dori, todo. Es todo un horror en la escena internacional. Toda una
horror. Me estaba acordando ahora que esta mañana yo suelo cambiar las radios al despertarme para ir escuchando todas y ya llega un punto que no sé ni lo que escucho, pero en una de ellas estaban dando el resumen de la actualidad diaria y llega un punto que era todo tan negativo que precisamente han dicho, ¿saben qué? Vamos a parar esto un momento, abramos teléfonos y que la gente llame y nos cuente una buena noticia que hayan tenido hoy, cualquier cosa. Ha llamado a la gente con cualquier cosa, que habían encontrado la leche que se había descartado en el supermercado, que les había llegado un cheque, que a alguien le habían regalado el café en el Starbucks, porque ya hay tantas malas noticias al mismo tiempo que hay que como que hacer un esfuerzo y un ejercicio para buscar luces positivas en todo lo que Corea del estamos. Norte, bueno, aquí hay líos con el señor Donald Trump, mucha gente lo critica. Y los temas que hemos hablado hoy, ¿a cuál hemos encontrado Cataluña solución? es un desastre, no se sabe muy Ni bien a cómo se va a China, resolver. y ahora vamos a hablar de Brasil. Luego vamos a hablar de Brasil y de Argentina, que tiene líos, en todas partes hay problemas. Lo de Está todo Corea del oscuro. Norte es angustioso, lo de, claro, es un drama. Venezuela. Bueno, lo de Venezuela es una crisis que tampoco se resuelve. A propósito de Argentina, Rafael Matus, este domingo hay elecciones legislativas en su país. Algunos creen incluso que si llega a haber una buena votación para Cristina Fernández de Kirchner, ella podría volverse a presentar como candidata presidencial. Pero la noticia central de las últimas horas tiene que ver con Santiago Maldonado. Santiago Maldonado era un hombre de 28 años que solía poner tatuajes y fue a apoyar una manifestación de los mapuches en la Patagonia. Los mapuches estaban en tierras de Luciano Benetton, el empresario de origen italiano. Pues el señor Maldonado desapareció, decía ese 1 de agosto, hace más de 70 días, y han encontrado en las últimas horas un cadáver en el río Chubut. No se sabe exactamente si este cadáver es el de Santiago Maldonado, pero desde luego toda la prensa argentina, empezando por su periódico La Nación, tiene las portadas dedicadas al asunto, repito, pocas horas antes de los comicios legislativos. ¿Qué consecuencias tiene el hallazgo de este cadáver y qué puede pasar si se confirma que era el de Santiago Maldonado? El caso de Santiago Maldonado ha conmocionado a la Argentina durante estos últimos 3 meses. Recordemos que hubo marchas masivas en Buenos Aires reclamando por su aparición, por la investigación del caso. Hubo sospechas de que la Gendarmería, que reprimió la protesta de los mapuches a la que vos hacías referencia, en la cual participó él, estuvo involucrado o no en su desaparición. Hay una carátula de la justicia. Una de las investigaciones de la justicia está caratulada como desaparición forzada de personas y el gobierno ha sido muy criticado, sobre todo desde la izquierda, por todo el manejo del caso. Se ha llegado incluso a pedir la renuncia de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el gobierno también tuvo un manejo bastante torpe, diría yo, sobre todo al principio, porque trató de despegarse del caso, no diría callarlo, pero sí de alejarse del caso hasta que no le quedó más remedio que involucrarse de lleno y respaldar la investigación. Cualquier evento que suceda antes, días antes de una elección, que sacude a la sociedad, que conmueva a la sociedad, obviamente es un cimbronazo político que puede tener un impacto en las urnas. Esto es así, es innegable. Muy tristemente se ha hecho un uso político de Santiago Maldonado, del caso de Santiago Maldonado en la Argentina, tanto desde la oposición como el gobierno. Yo veo a muchos políticos no hablando de Santiago Maldonado, se refieren a él como simplemente por su nombre, Santiago, tratando de establecer un cierto vínculo de empatía con alguien a quien no conocen, pero de quien definitivamente todos, tanto la oposición, el gobierno como la sociedad, ha estado muy pendiente en estos últimos días. Muchos filtraron información en Twitter y en los medios diciendo que el cadáver que apareció ayer en el río Chubut es el cadáver de Santiago Maldonado. La justicia no lo confirmó, la familia de Santiago Maldonado no lo confirmó. Van a haber estudios, van a haber peritajes que van a terminar primero si efectivamente es el cadáver de Santiago Maldonado y segundo, cuál fue la causa de la muerte. Y este es el giro que da toda la causa a partir de la aparición del cadáver. Porque ahora, si efectivamente, insisto, la justicia, los peritos identifican el cadáver como el cadáver de Santiago Maldonado, ahora se abre toda una nueva etapa que es definir o determinar cómo fue que murió y por qué murió. Ahora, el impacto político de un caso que también, vale recordar, llamó la atención de organismos de derechos humanos, Amnistía Internacional, los medios internacionales pusieron mucho el foco también en lo que pasó. La sociedad argentina está muy polarizada, existe una grieta que el gobierno todavía no ha terminado de cerrar, que divide
simpatizantes de la expresidenta Cristina Kirchner con simpatizantes Macri, del gobierno de Mauricio Macri. Ambos lados ya habían tomado una posición muy clara respecto del caso de Santiago Maldonado, con lo cual puede mover la aguja la aparición de este cadáver y la confirmación o no si es Santiago Maldonado. Es difícil de determinarlo y creo que la respuesta la vamos a tener el domingo. Probablemente el mayor impacto se vea en la capital, porque la clase media porteña fue la que más se movilizó por la desaparición de Santiago Maldonado. Y es el distrito donde el gobierno tiene un respaldo más alto de los 5 distritos grandes, que también cabe la pena recordar. Todas las encuestas indican que el gobierno estaría liderando las elecciones en los 5 distritos más grandes, algo que no pasa desde 1985. Claro. Y con esto cierro, creo que realmente ha sido muy triste, sobre todo ver desde acá el uso político que se da del caso, ¿no? La falta de prudencia, la falta de templanza que han mostrado líderes de la oposición y también el propio gobierno para llevar adelante un caso que es la muerte de un joven, una muerte trágica de un joven que estaba solidarizándose con una protesta mapuche, y eso es algo, al menos a mí, realmente me da mucha tristeza y creo que muestra todavía, nos queda muchísimo para avanzar como sociedad. Dorita Toribio. Es justo, pero claro, yo viéndolo desde fuera, como decía Rafa, pero estamos hablando de que al mismo tiempo que se está identificando el cadáver de un individuo que puede estar muerto, estamos extrayendo las conclusiones políticas. Que puede ser Santiago Maldonado. Que puede ser. Sí. Estamos extrayendo las conclusiones políticas y las lecturas políticas y las lecturas electorales poco antes de las elecciones. Eso es terrible y ya sé que es el mundo en el que vivimos, pero es terrorífico tener que estar politizando una muerte y sacando beneficios o perjuicios, o hablando de dimisiones, o hablando de quién va a ganar o quién va a perder o cómo les va a afectar, cuando ni siquiera se ha identificado todavía quién es potencialmente, ¿no? de quién se trata este cadáver. Y después de escuchar toda la exposición que ha hecho Rafa, mi única conclusión ahora es que ya no hay solución buena, tanto si es él como si no es él. Estamos en un escenario terrorífico, sea como sea, ya pensando en Santiago y en su familia, sea como sea, si se confirma que el individuo, que el cadáver es suyo, o si no, si continúa desaparecido y seguimos sin saber qué pasó con él o cómo murió, ya estamos en los peores escenarios posibles. Cambio de asunto, Enrique Gómez Batista, para hablar de su país, el Brasil. Hay un artículo en el diario The Guardian de Londres que recoge las informaciones de los últimos días de periódicos que lo han registrado todo, como el suyo, el diario Globo, como los demás medios de comunicación brasileños. En este momento la popularidad del presidente Michel Temer, y usted lo había mencionado aquí hace algún tiempo, y Temer deja el poder el año entrante, bueno, se acaba el periodo, pero aparentemente puede que lo termine. La popularidad de Temer está en el 3%, repito la cifra porque esto parece mentira, en el 3%. Y la popularidad de Michel Temer en los menores de 24 años, y usted también lo había anunciado aquí, es de 0. 0, insisto, 0. Bueno, entonces ahora se descubre que también se han tomado algunas determinaciones en el Congreso y en los tribunales en el Brasil con respecto a Aécio Neves, el hombre del Partido de la Socialdemocracia Brasileña, que fue quien resultó derrotado en las últimas elecciones presidenciales por Dilma Rousseff, la presidenta, que fue destituida por haber maquillado o alterado las cuentas públicas. ¿Cómo se puede gobernar un país cuando uno tiene solamente el 3% de popularidad y el 0% entre los menores de 24 años? Porque si hablamos de cadáver en Argentina, tenemos un presidente zombie en Brasil, o sea, un muerto vivo que vive allí una situación política única en Brasil. Y como ya he comentado, acá tiene solamente 3%, pero parece que todos los diputados y senadores están dentro de ese 3%. O sea, él tiene un poder político muy fuerte y muy complejo. O sea, sí está haciendo un gobierno totalmente complicado, totalmente involucrado de denuncias de corrupción que no cesan todavía. Hay nuevas y nuevas denuncias, pero tiene mucho apoyo político. Y hemos visto cómo está construyendo eso. Por ejemplo, esta semana puso todo su apoyo de su gobierno para salvar a Aécio Neves de perder el mandato. Aécio Neves, que también fue involucrado en el caso de JBS, que recibió 2 millones de reales, como $700.000. La empresa de carnes, la más grande del mundo. Sí, exactamente. Y el Supremo Corte de Brasil decidió suspenderlo de su escaño en cuanto se averigua todo, y ahora, después de una gran confusión en Brasil, el Senado aprobó mantenerlo como senador en cuanto toda la investigación continúa. Y eso fue un gran apoyo que el gobierno de Temer ha dado a él, y él
su partido, en claro, va a tener apoyo para la votación que puede ser en los próximos días de nueva denuncia de corrupción, de ahora de obstrucción de justicia que Temer está teniendo. O sea, Temer es el primer presidente de la historia de Brasil en cargo que tiene acciones judiciales en contra de él, primero por corrupción, ahora por obstrucción de justicia. Y acordando un poco, intentando aclarar un poco cómo está la situación en Brasil, ayer, bueno, además de la obstrucción de justicia, decidió esta semana tornar sigilosa toda y cualquier información de su agenda personal, de su agenda de quien recibe en los palacios donde vive, o sea, menos transparencia para combatir ese momento. No se puede saber con quién se reúne el señor Michel Temer. No sabemos más. Y lo que pasó esta semana también, ayer fue muy fuerte en Brasil, promovió unas mudanzas de normas para impedir el combate al trabajo esclavo en Brasil. Tenemos aún muchas denuncias de trabajo esclavo en Brasil. Eso es una pelea, una vergüenza nacional. Y ayer mudó las reglas que prácticamente impiden que se investigue, que se tenta descubrir estos casos de trabajo esclavo, porque para ayudar a los dueños de los grandes productores de alimentos de Brasil, sí, que en muchas partes son diputados y para votar por él, por esta próxima denuncia. O sea, hemos visto que continúa muy popular, continúa con graves problemas de corrupción, pero se mantiene porque tiene una base de apoyo muy fuerte en Congreso, vaciada, comprada, con el peor de la política de Brasil. Hemos visto que toda la crisis que vivimos no está cambiando la operación política en Brasilia. O sea, seguimos siempre jefe de lo peor de lo que pasa en Brasil, que es la política y las peores prácticas políticas de Brasil. Y en 30 segundos, por favor, infórmenos quién está de primero en las encuestas para las elecciones presidenciales del año entrante. Lula, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva tiene cerca de 40% de los votos, pero no está cierto, cada vez más a menos certeza que va a intentar, porque puede estar en el cárcel el próximo año. Bueno, y hay un Trump brasileño. No es de un Trump brasileño, que es peor, es Duterte brasileño, se llama Jair Bolsonaro. Ah, peor todavía. ¿Es peor? Es diputado. Bloomberg lo presentó como el Trump brasileño, No, Duterte está ojalá fuera el ¿Y Trump. qué dijo el Tienes un señor? Trump Nos quedan y a uno que 30 igual segundos se va a la desde cárcel. Ha dicho segmento. que ¿Qué defiende dijo? la muerte de todos los criminales, defendió, por ejemplo, ha dicho para una diputada dentro del Congreso brasileño que ella tiene muchos problemas porque debería ser violada, que le falta eso, pero que no lo haría porque ella es muy fea. Ha dicho eso en el Congreso de Brasil y sigue libre con 20% Y de ahí la Bolsonaro intención fue de militar, votos. ¿no es verdad? Fue militar y defiende retirado. eso, defiende la muerte de los criminales, de los traficantes, de los usuarios de drogas, una locura, y va a bajar toda su campaña en este tema de seguridad que cada vez está peor en Brasil. Bueno, ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 para despedirnos. Dori Toribio decía fuera del aire que si en algunos países no se presenta gente normal como candidata a las elecciones, pero parece que no. Gracias, Enrique Gómez Batista, por haber estado aquí. Dori Toribio, Rafael Matus y a ustedes los espero mañana en Club de Prensa.